La historia es el combustible emocional que necesitan los pueblos para comprender los sueños y las luchas de sus hombres y mujeres del pasado. Y debemos conocerla y enaltecerla para dejar atrás nuestros vicios y empeñarnos en ser mejores, más útiles y virtuosos. Pues si la historia sirve para saber lo que fuimos y asumir lo que somos, también nos permitirá rescatar nuestros talentos, valorar lo que sabemos y cuidar lo que tenemos, porque la historia es un mandato y sus pliegues nos asignan el compromiso de diferenciarnos de los malos, de los inmorales y de los que menosprecian los valores en los que se fundan una convivencia respetuosa y democrática. Y debe hacer que definitiva y categóricamente proyectemos un futuro venturoso para todos los paraguayos, con el destello de los mejores años de la patria y sin la sombra de sus días nefastos. En este lustro en el que se conmemora el sesquicentenario de la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, se impone fortalecer un sentimiento de gratitud hacia nuestros antepasados, especialmente de aquellos que fueron envueltos por el incendio de la contienda, la que a partir de la campaña de la cordillera involucró como protagonista y víctima a todo el pueblo paraguayo. Se impone entonces conocer a fondo esta parte de nuestro doloroso pasado, apelando a las crónicas de los numerosos textos de historia, como rescatando y poniendo atención a los relatos que fueron pasando de familia en familia, de generación a generación en los valles de la cordillera, que sirvieron de escenario a las épicas jornadas del año de 1869. En la misma noche del 27 de diciembre de 1868, tras el último día de acción bélica en Lomas Valentinas, el mariscal López llegaba al campamento de Cerro León. En las primeras horas de la tarde del 1 de enero del nuevo año, se dirigía hacia Azcurra, al pie del Cerro Caacupé, donde instalaría su nuevo cuartel general. Para finales de mayo, y con los aliados todavía confortablemente instalados en la capital del Paraguay, López conseguía reunir un nuevo contingente de 13.000 hombres. La mayoría de estos no eran sino heridos en las últimas batallas, así como ancianos o niños de 10 a 14 años. Con este componente humano enfrentaría al Paraguay los últimos meses de la resistencia. Ya no quedaban muchas armas y se contaba con escasa artillería, aunque parte del arsenal de Asunción se había trasladado a Caacupé y el armero norteamericano Henry Thompson trabajaba febrilmente en la fabricación y reparación del armamento. Con esta nueva fuerza, el mariscal cubría los pasos de la cordillera desde Altos hasta Valenzuela y se mantenía vigilado a la vanguardia hasta Cerro León, donde se había apostado una guarnición de 600 hombres. Además de las embarcaciones paraguayas destruidas en la batalla de Riachuelo, de las que fueron capturadas por el enemigo o las que sucumbieron en distintas secciones de la guerra, una parte de la antigua flota de la Armada Nacional, ya sin armas y muy escasa tripulación, se encontraba al norte de Asunción. Eran 6: el Amambay, anteriormente Añambají, brasileño; Salto del Guairá, Paraná; Pirabebé, anteriormente Flying Fish, de bandera inglesa; Río Apa y el Ipora. También se encontraba la nave Paraguarí, una de las embarcaciones más grandes de la Armada Mercante, pero la misma fue hundida por sus tripulantes en una de las partes más estrechas de la desembocadura del río Mandubirá, en el Gabú, precisamente para entorpecer la persecución de las naves del Imperio. El 11 de agosto los aliados habían completado el cerco a la capital provisional de la República. Durante esa jornada, el conde Deu enviaba un ultimátum al teniente coronel Pedro Pablo Caballero, jefe de la plaza. Intimación a la que el oficial paraguayo contestó de la siguiente manera: estoy aquí para pelear y si es necesario morir, pero no para rendirme. Al día siguiente, al amanecer, el príncipe de Orleans insistió ante Caballero mediante otro mensaje con el que recomendaba se retirasen del reducto las mujeres y los niños. El oficial paraguayo le envió entonces la siguiente contestación: decid a vuestro jefe que las mujeres y los niños están aquí seguros y que el conde Deu mandará en territorio paraguayo cuando no haya uno que lo defienda. Conocida esta respuesta,
los brasileños iniciaron el fuego de artillería. Piribebuy estaba defendida por 1.600 hombres, algunos de ellos todavía niños, mal armados y casi postrados por la falta de alimentos. El ataque aliado estaba sustentado por 20.000 soldados de las tres armas y más de 30 piezas de artillería. Para superar las trincheras, impulsaron a los soldados a ingresar a la ya desguarnecida Piribebuy, corriendo detrás de sus oficiales, hasta que en camino hacia el centro de la plaza fueron enfrentados de forma insólita por una multitud de mujeres y niños con palos, agua hirviente, botellas, tijeras y pedradas. La defensa del suelo patrio de los seres queridos todo lo admite. Los generales de la Alianza presenciaban la escena atónitos. Dentro del reducto sitiado no había espectadores ni tiempo para llorar a los muertos. Los sexos, las edades se fundieron en un solo elemento: guerreros. Finalmente, Piribebuy fue vencida. A pesar del gran esfuerzo de los soldados aliados en dominar a los niños y mujeres que no querían parar de luchar, transidos de odio y ardor patriótico. En el combate había muerto el general brasileño Juan Manuel Mena Barreto en el momento que guiaba a sus tropas sobre el arroyo Mborevi por el impacto de una bala de fusil que se le incrustó en la ingle. Cuando el conde Deu fue informado de esta pérdida, irritado ordenó el degüello de todos los prisioneros. El bárbaro decreto envuelve a centenares de inermes cautivos, en su mayor parte esqueléticos muchachos. Otras versiones también mencionan tormentos al comandante Pedro Pablo y al maestro Fermín, nombre con el que era conocido el maestro guaireño Fermín López antes de ser degollados. En el hecho que todos los autores coinciden es en el incendio del hospital de heridos, cuyas ventanas y puertas fueron convenientemente aseguradas para que nadie pudiera salir. Cuentan los que pasaron por Piribebuy después de la batalla que en las paredes del incendiado hospital encontraron todavía pedazos de piel de las manos de los enfermos que en su desesperación se estrellaban contra sus muros. La batalla de Acostañú es uno de esos hechos que, si hubiera sucedido en algún país de Europa o en Estados Unidos, estaría hoy exaltada como un hito de la historia universal o como un ejemplo de la valentía de los pueblos. En el peor de los casos, habría servido ya de carne de guión de cuanta producción fílmica se realizara, pero sucedió en el Paraguay, en una guerra cuya memoria y valoración fue manchada por los enconos, lejos de todo y especialmente de la verdad histórica, aunque el mejor reconocimiento que pudo tener el acontecimiento fue la permanente presencia de aquella gesta en la memoria colectiva del pueblo paraguayo. 4.500 combatientes. Algunos autores afirman que solo fueron 3.000, la mayoría de ellos con menos de 14 años, cuando no fueran heridos o mayores de 60, bajo el mando de un general que acababa de cumplir 30 años, se enfrentaban a 20.000 hombres de la Alianza de las Tres Armas bien armados y conducidos por 5 experimentados generales: Manuel de Acevedo Pedra, José Luis Mena Barreto, José Antonio Correia de Cámara, Carlos Resín y Victorino José Carneiro Monteiro. Aunque las bajas eran considerables de una y otra parte, los aliados tenían la ventaja de reponer a sus muertos y heridos. Tenían además la ventaja de contar con armamentos y municiones de reposición. Los paraguayos ya habían perdido sus carretas y ante la falta de proyectiles para sus pocos cañones, cargaron estos con balas de fusil, barriendo con ellas las columnas asaltantes. Mientras Franco moría en el cumplimiento de la orden encomendada y Caballero vadeaba el arroyo para que la lucha se viera renovada también en ese lugar, oyóse de repente un lejano rumor como el de una tempestad que se aproximaba. Era la caballería de Cámara que llegaba a toda carrera. Aún con esta nueva y temible presencia, Caballero y sus jóvenes soldados aguantaron a pie firme, pero si la entereza de estos era inquebrantable, las 8 horas de lucha empezaron a mellar su capacidad de lucha y de resistencia, y ya se habían reducido solo a muertos o heridos.
El general paraguayo logró escapar con un pequeño grupo, pero aproximadamente 2.000 de sus hombres habían muerto y 1.500 fueron hechos prisioneros. Casi todos ellos heridos. Cayeron también banderas y armamento, especialmente artillería, municiones y carretas con provisiones. La carnicería terminaría con algo digno del Conde Deu. El fuego que incendió el campo en donde todavía se arrastraban algunos paraguayos heridos que sobraron de la matanza. Las llamaradas iban carbonizando a los muertos junto con los heridos que no podían moverse. Mezclados con el crepitar del fuego, se oían sus gritos lacerantes de sufrimiento y de terror. 2 días después, en Valleí, López recibía el informe de lo sucedido en Acostañú. El mismo general Caballero, acompañado de unos 30 oficiales sobrevivientes y una escasa porción de tropa, estaban allí. Otros grupos irían sumándose más tarde hasta formar un total de 500 reincorporados a la columna del Mariscal. El 18 de agosto, en la que sería la última resistencia ofrecida en la región, fuerzas paraguayas atrincheradas bajo el mando del coronel Pedro Hermosa eran atacadas en la boca del monte de Caraguatagüí por el general Victorino José Carneiro Monteiro, a la cabeza de la primera división de infantería. El jefe paraguayo sufría la pérdida de 250 de sus hombres y 500 fueron hechos prisioneros, la mayoría de ellos heridos. Los brasileños perdieron a 50 hombres y cerca de 200 quedaron heridos o contusos. Al término del combate serían fusilados 16 oficiales paraguayos de distinta graduación por orden del general brasileño. Algunos pocos de los derrotados refugiados en los montes se entregarían más tarde, entre ellos el propio coronel Hermosa y el mayor Eduardo Vera. Esta victoria permitía al general Cámara avanzar hasta Caraguatagüí, defendido entonces por el ministro de Guerra coronel Luis Caminos, quien se retiró del lugar antes de la llegada del contingente imperial, aunque fuera perseguido de cerca por la columna de Cámara. Como ya se ha mencionado, el conocimiento del pasado común debe generar emociones para estimular el sentido de pertenencia de los ciudadanos y promoverlos hacia la responsabilidad social y colectiva, porque al asumir esa historia se desencadena lo que todo saber científico suele depararnos: la posesión de una herramienta operativa y útil para conocernos mejor, al mismo tiempo de estimular la comprensión del mundo hacia las potencias y valores de nuestra entidad nacional. Las gestas del pasado tuvieron protagonistas y escenarios, y es indispensable también en el caso de los sitios históricos especialmente hacerlos visibles y accesibles, porque a través de ellos tendremos la posibilidad de dimensionar el sacrificio de nuestros compatriotas de épocas anteriores. Estos lugares podrán mostrarnos con objetos y textos ordenados de manera didáctica las vicisitudes del arduo y sufrido camino que dejamos atrás, y nos ayudarán en suma a que los paraguayos podamos entender de una vez por todas lo que nunca, al parecer, llegamos a comprender cabalmente. El corto trayecto de la guerra que acabamos de revisar, extendido desde el cerro de Caacupé hasta los confines de Caraguatagüí, debiera alojar como ningún otro espacio del territorio nacional uno que nos muestre en toda su grandeza y crudeza las acciones desarrolladas durante la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza desde agosto a septiembre de 1869. Es también probable que la zona tenga algunos de los más bellos paisajes del país y que fuera además, gracias a todos los antecedentes disponibles, el territorio de mayor arraigo poblacional en toda la historia nacional, tanto en los tiempos de provincia española o ya como nación independiente. Sería este el mejor lugar para honrar el sacrificio de nuestros mayores en toda la guerra mencionada, con un monumento que resuma los sentimientos de todos con la mayor calidad y el simbolismo posibles. Un lugar que debería constituirse en un verdadero altar de la patria, al que los paraguayos nos aproximemos a nutrirnos de lo que el doctor Manuel Domínguez llamaba muy apropiadamente el orgullo de ser.
un sitio que pudiera presidir al mismo tiempo iniciativas de diverso carácter, ya fueran educativas, culturales, sociales e inclusive políticas, de forma a fomentar y alentar la esperanza de días mejores para la patria. Y finalmente, porque solo honrando lo que fuimos, podemos llegar a cualquier ideal de virtud y progreso que pretendamos, ya que la manifestación de nuestro aprecio a lo que fuimos y somos nos otorga la necesaria personalidad social que nos permita responder como sociedad a las exigencias de un mundo más justo y mejor. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como en los 70 alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yuquiri ibas surcando tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curuzú. Que en 100 luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostañú. Pechos de aceros y corazones se escalonaron Fuaguazú, y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de Acostañú. Niños y ancianos todos cayeron al juramento antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yuquiri iba surcando tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curuzú. Que en 100 luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostañú.